Bienvenidos, bienvenidas. Este es el cuarto video sobre cómo comenzar a sanar la violencia sexual. Si no han visto los anteriores videos, se los recomiendo, vayan a las historias y en realidad es imprescindible que los vean porque estas charlas siguen un orden, un proceso. Ahora vamos a hablar del segundo punto para comenzar a sanar la violencia sexual, que es comprenderla. El primer punto era visibilizarla. Entonces, ¿qué significa comprender la violencia? Significa entender el porqué de por qué ha ocurrido. Muchas veces cuando nos sucede algo malo en nuestras vidas, ¿no? Como es un hecho de violencia sexual, tendemos a pensar que somos una víctima, que algo nos ha pasado y que yo no tengo ninguna responsabilidad en por qué ha ocurrido o qué ha pasado simplemente porque la persona que lo ha hecho es mala, es cruel, porque el mundo es cruel, porque el sistema está mal, ¿no? Vemos todas estas razones que de alguna forma me desvinculan de que yo tenía alguna responsabilidad en lo que ha ocurrido. Entonces, comprenderla significa quitarnos esa idea de vernos justamente como víctimas y darnos cuenta de que todo lo que ocurre en nuestras vidas no es casualidad, no es algo sin ninguna razón de ser o no es porque simplemente seamos una persona pasiva que recibe cosas sin que hayamos tenido un rol de decisión. Y en realidad más bien siempre lo que nos ocurre es algo que a nivel inconsciente estamos decidiendo, por eso muchas veces no entendemos por qué, porque no es algo que decidamos a nivel consciente, pero a nivel inconsciente sí lo estamos decidiendo. Son cosas que vienen de algo que ya teníamos adentro y que se están proyectando afuera. Entonces, teniendo esto en cuenta, una de las razones por las que puede ser que nos ocurra un hecho de violencia sexual puede ser porque esta información de que ocurran hechos de violencia ya estaba presente en mi árbol familiar, en mi sistema familiar. Como hablábamos de eso en el anterior video, puede ser que si, por ejemplo, a mi abuela había sufrido hechos de violencia y nunca se llegó a visibilizar, a comprender y a sanar esta violencia, eh, esa información emocional sigue en mi sistema, está en mis genes, está en lo que yo soy. Entonces, de alguna forma yo decido que el hecho se vuelva a repetir como una forma inconsciente de amor hacia el sistema familiar para que este hecho de violencia se vuelva a visibilizar, quizás para yo ser esa persona que va a poder sanar el árbol genealógico, el sistema familiar, pero si nos damos cuenta de que esa información ya existía en nuestro sistema, vemos que entonces no es algo de la nada que ocurre, ¿no? Sino que es algo que, entre comillas, ya estaba predestinado a pasar, pero es justamente por el hecho de que nadie en la familia había sanado esto de violencia que había ocurrido. Entonces, esta puede ser una de las razones por la que nos ocurra algo de violencia, porque estamos repitiendo algo que ya ha pasado en nuestro sistema familiar. Y por eso, una vez más, la importancia de sanar para que esto deje de repetirse por generación en generación. Otra de las razones por las que puede ser que nos ocurra un hecho de violencia, esto puede parecerles un poco extraño, tal vez a quienes no creen en el tema de la reencarnación o las vidas pasadas o quienes no están familiarizados con el asunto, pero esto es algo que yo he trabajado a nivel personal, por eso lo comparto. Es que vienen a ocurrir hechos de violencia sexual más o menos, entre comillas, como una forma de karma. Es decir, si yo en una vida pasada he agredido sexualmente a alguien, entonces en esta vida corresponde, ¿no? Como justicia, entre comillas, que a mí me agredan sexualmente. Entonces digo karma, entre comillas, porque en realidad no es como un sistema de ojo por ojo, diente por diente, no es algo así, sino que más bien yo a nivel como que espiritual, mi almita escoge que yo en esta vida viva como víctima algo de violencia sexual que yo he hecho en una vida pasada, para que de esta forma yo pueda recién comprender tal vez la atrocidad y la gravedad del crimen que yo había hecho, para que yo pueda de verdad comprender esto, empatizar con quienes lo viven, sentir misericordia, pedir perdón y llegar a perdonar, ¿no? Porque quizás si yo no vivía un hecho tan fuerte, no hubiera nunca podido
de verdad sentir ese dolor que yo había ocasionado en una vida pasada a alguien, ¿no? Entonces no se trata de ver esto del karma como les decía, como venganza, como una justicia así cruda, sino también es una forma que tiene el sistema de ayudarnos a sanar, a crecer, a evolucionar, ¿no? Entonces de alguna forma cuando yo vivo esto, estoy como que limpiando algo que me tenía que pasar para que yo me quite esa carga de encima, ese peso de encima y pueda continuar con mi camino evolutivo a nivel espiritual. Otra de las razones por las que puede ser que me pase un hecho de violencia sexual es que, como les decía, lo que viene desde adentro es como que se proyecta afuera. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo constantemente estoy, a ver, si yo me levanto y tengo esa sensación de que ya estoy tarde y de que me levanté tarde, lo típico es que va a pasar que se atrasa la movilidad, que algo me falla, que se me derrama el vaso para, ¿no? ¿No ve? Es la clásica, un montón de cosas. Y en realidad eso no ocurre por mala suerte, ocurre porque yo me levanto y estoy con el chip de estoy tarde, estoy tarde, estoy tarde. Entonces de alguna forma mi realidad responde ante eso y dice, sí, estás tarde, entonces yo voy a hacer lo que tú estás diciendo que te está ocurriendo, que estés tarde, ¿no? Entonces es como que la realidad se acomoda a lo que desde adentro estamos sintiendo, estamos pensando, estamos diciendo, ¿no? Las palabras igual tienen un poder muy grande en la creación de nuestra realidad. Entonces, si por ejemplo sucede que yo soy una persona que tiene esa idea de que los hombres son malos, que los hombres violan, que los hombres abusan, que los hombres son peligrosos y todo esto, puede ser que justamente a mí me ocurra un hecho así y que venga un hombre y me agreda, ¿no? Y es porque de alguna forma eso está respondiendo a una forma de pensar y de sentir que yo ya estaba, que yo ya tenía internalizada, ¿no? Entonces mi realidad responde para acomodarse a eso. Ahora, obviamente, esa forma de pensar y sentir, probablemente si indagamos más allá, tenía que ver con que en un pasado ya había pasado algo así, ¿no? Ya había habido hombres en mi vida que me agredan o en mi familia, ¿no? Entonces volvemos una y otra vez a ese ciclo de tener que visibilizar hechos de violencia, comprenderlos y poder sanarlos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero enredarme, pero esa es otra de las razones por las que puede pasarme un hecho de violencia sexual, porque yo ya tenía metida en el corazón y en la cabeza que cualquier rato alguien me podía agredir sexualmente, porque el mundo es, no vamos a negar que tenemos sistemas que están enfermos, tenemos mucho que sanar a nivel sociedad, a nivel mundo, pero si yo tengo eso tan metido dentro de mí, lo más probable es que eso se proyecte en mi realidad, ¿no? En cambio, si yo veo las cosas de forma distinta, sano, como que mi chip cambia, es mucho, mucho, mucho menos probable que algo así me llegue a ocurrir. Incluso podría decir es casi imposible. Entonces, por una parte es comprender eso, que yo no soy una víctima, no es causa del azar, no es que el mundo es malo y a mí las cosas me pasan solo porque sí, sino que siempre, siempre hay una causa. Y en general esa causa justamente tiene que ver con que la vida, nuestro mismo inconsciente está intentando ayudarnos a evolucionar, a sanar, a trascender, a comprender cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando nos ocurre algo tan fuerte como algo de violencia sexual, en realidad es una oportunidad que nos está dando la vida para sanar, para trascender, para que se limpien cosas del árbol genealógico, del sistema familiar, de mi entorno, ¿no? Todo eso. Hay que cambiarnos el chip y dejar de verlo como una tragedia, sino verlo como una oportunidad para sanar, y si sano yo, el mundo también va sanando conmigo. Por una parte, comprender eso, que no somos víctimas, y por otra parte, comprender que quienes ejercen la violencia no son victimarios, no son agresores, no son malos. Muchas veces tenemos igual esa idea de que quien me ha agredido es un maldito y se merece lo peor, ¿no? Y estamos constantemente pensando en eso, tenemos sensaciones de odio, de venganza, ¿no?
Entonces, por otra parte, es comprender que quien ejerce un hecho de violencia, en realidad es una persona que no hace eso porque es cruel o porque disfruta de la violencia así porque sí, ¿no? Sino porque en realidad esa persona tiene muchas cosas que sanar y como no se hace, eso llega a transformarse en un hecho de violencia, ¿no? Las personas que causan daño, que lastiman, que matan, que violan, que todo, en realidad a nivel inconsciente o si hablamos de cómo están ya en sus corazones, son las personas que más están sufriendo, que más cosas terribles les han ocurrido, ¿no? Es lo clásico, si alguna vez han debido escuchar, como dicen los psicólogos, que si una persona sufrió abuso sexual en su niñez, es probable que de adulto ejerza abuso sexual a algún niño, ¿no? Es ese ciclo de repetir y repetir, justamente porque no se visibiliza, no se comprende, no se llega a sanar. Entonces, la segunda cosa que tenemos que comprender, aparte de que no somos víctimas, es que las personas que han ejercido la violencia no lo han hecho porque son malas, porque querían de verdad hacernos sentir ese dolor tan terrible, ¿no? Sino que lo han hecho porque están muy dolidas y ese dolor o esas experiencias, esos traumas, esas enfermedades de la mente, del corazón son tan fuertes, si no se sanan, que llegan a traducirse en ese hecho, pero no crean que esas personas no sufren, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer personas, hombres violentos, antes de haberlos conocido de cerca, la verdad es que yo no comprendía bien este tema de la violencia de género, pero después de conocer de cerca cómo es un hombre violento, una persona violenta, me he dado cuenta de que son personas que simplemente sufren mucho más que el resto, ¿no? Y ese sufrimiento o esa carga de emociones que no pueden manejar se traduce en hechos de violencia, ¿no? Pero en el fondo no es que sean personas crueles, ¿no? Yo creo que en el fondo no hay personas que sean netamente malas o netamente buenas, ¿no? Simplemente todos estamos aquí intentando sanar, intentando ser mejores, pero algunos no pueden, tienen más cargas, tienen más obstáculos y eso hace que se traduzca en hechos que son tan fuertes como algo de violencia y nos afectan a todos, ¿no? Entonces, si llegamos a poder cambiar ese chip y dejar de ver a las personas que ejercen hechos de violencia como malos, como que hay que castigarlos, hay que darles su merecido, o no sé, y los vemos como personas que tal vez en realidad necesitan más ayuda que el resto, o tal vez no se trata de decir, bueno, has cometido algo, entonces como todo tiene su razón de ser y todo simplemente se te absuelve y no, o sea, tal vez esas personas también van a tener en algún momento que ver las consecuencias de sus actos, lo van a sufrir, lo van a vivir, ¿no? No se trata de decir, bueno, ya, no hagamos nada, bueno, ese es otro tema del que vamos a hablar después, pero es cambiarnos el chip de que son malos, ¿no? Y comprender que son personas que lo han hecho porque igual ese acto igual viene de un lugar de dolor, de sufrimiento, ¿no? Verlas incluso con pasión, con perdón, con amor incluso, ¿no? Si llegamos a ver así a alguien que nos ha agredido, ahí es cuando de verdad comenzamos a sanar la violencia, ¿no? Quitándonos esos pensamientos, esos malestares, esas ideas tan negativas hacia las personas que ejercen la violencia. Entonces, bueno, eso sería el cómo comenzar a comprender igual la violencia, porque igual es un proceso, puede ser un proceso largo. En el próximo video vamos a ver un poco este tema de lo que es denunciar y cómo esto tiene que ver con el tema de comprender y de sanar la violencia, el tema de las denuncias, del sistema judicial. Y luego ya vamos a cerrar con el tema de cómo sanarla. Y con eso terminamos. Gracias por la paciencia porque he estado tardando un poco más. Estoy trabajando un poco en más cosas, un nuevo proyecto que va a salir de Naya Sexual. Así que espero que les haya servido. Dejen sus comentarios, sus preguntas.